Hola, hola, buenas tardes, son las 6:30, bienvenidos nuevamente a esta su transmisión en vivo de Somos la 4T Noticias. Bienvenidos todos, donde quiera que nos estén visitando en este último día de esta semana, de este día 20 de febrero del 2025, y pues ya estamos aquí para terminar esta semana con información interesante, importante lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Vamos a ir saludándolos antes de ir mencionándoles de lo que vamos a estar platicando. Mi querida Sofía, muy puntual, gracias, saludos mi querida amiga Sofía, qué bueno que estás aquí. Don Chimino, Antonio Sotelo, me da mucho gusto saludarte, Antonio Sotelo, gracias por estar aquí nuevamente. Madeleine Cruz, saludos, buenas tardes, gracias. Hola mi querida Tami, saludos, bienvenida por supuesto a esta transmisión en vivo. U08147, saludos, buenas tardes. Gracias por estar incorporándose, por estarse conectando, y vamos a ir saludando, vamos a seguir saludando a los que siguen incorporándose. Mi querido Antonio, saludos hasta Los Ángeles. Dice, desde Los Ángeles están presentes. Claro que sí, están presentes los amigos de Los Ángeles. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Saludos a ti, mi querida amiga Tami. Buenas tardes y espero que te suscribas en el canal de Somos la 4T Noticias también en YouTube, si no lo has hecho. Y a todos ustedes también les digo lo mismo. Salvador Martínez, saludos, Salvador Martínez, gracias, bienvenido. Saludo a ti también, por supuesto. ¿Quién más se sigue incorporando? Recuerden también que hay que darle tap en la pantalla para cosechar esos fabulosos likes, nos apoyan mucho con eso. También si se suscriben a este canal de TikTok y si comparten la información con más gente, si comparten el en vivo. Mi querido Tenax, bienvenido como siempre, saludos, gracias. Maggie Montiel, saludos, también gracias, buenas tardes. Antonio Pérez, saludos, gracias, y qué bueno que estás aquí, por supuesto. ¿Quién más? Ya estamos, tenemos una pequeña meta de regalos, pero que también la podamos lograr y superar, por supuesto. Conrad, Daniel Enrique, saludos, buenas tardes. Robert Martínez, buenas tardes. Tenax, gracias por tu like. Gracias por tus likes, mi querido amigo, como siempre. Roberto Rodríguez, gracias. Luisa Soriano, gracias. Aristeo Saavedra, saludos, buenas tardes, gracias. Qué bueno que están por aquí. Saludos a todos ustedes. Gracias a ti también, Antonio Sotelo, mi querido amigo, por el like, por darle tap a la pantalla. Como siempre, les agradezco mucho esto. Bueno, el día de hoy va a estar interesante. Vamos a analizar en detalle una información relacionada con Donald Trump y la nueva estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum contra las actitudes de Donald Trump. Vamos a hablar sobre este tipo de cuestiones. Ahorita les voy a detallar un poco de qué se va a tratar. Entonces vamos a esperar un ratito a que se sigan incorporando más gente. Aristeo, por ahí ya desapareció. Armas, saludos. Aristeo Saavedra, Daniel Vázquez, Ernesto Hernández, saludos, gracias, qué bueno que están aquí y están incorporándose. Buenas tardes. Juan Hernández, saludos, buenas tardes, gracias. Eustorgio Chávez, saludos, gracias. Almex 46, saludos, gracias a todos ustedes que se están incorporando y se siguen conectando con nosotros para estar informados de lo que ocurre en esta cuarta transformación, por supuesto. Gracias. ¿Quién más? Aurora Félix, saludos, Aurora, amiga Aurora Félix, buenas tardes, saludos. ¿Quién más está por ahí? Bella Machuca, saludos, buenas tardes, gracias. ¿Quién más está por ahí? Bueno, no sé, a ver quién más se sigue conectando. Sí, yo los voy a seguir saludando, por supuesto. Y les recuerdo que tenemos estas transmisiones en vivo de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde. Y también les recuerdo que nos apoyan mucho si se van al canal de YouTube a suscribir. Si se suscriben allá. Guadalupe Alame, gracias, saludos, buenas tardes. Entonces los espero a ver si nos apoyan por allá, siendo parte también de la comunidad en YouTube, suscribiéndose a ese canal.
Eso sería de mucha ayuda. Bueno, amigos, vamos a empezar a platicar de qué vamos a estar tratando, cuáles son los temas del día de hoy. Vamos a hablar de la chimoltrufia, Donald Trump, que aparte de toda esa rudeza innecesaria, de todo lo agresivo que es con todo el mundo, amigos y enemigos, con propios y extraños, pues la verdad es que sí parece la chimoltrufia, porque como dice una cosa, dice otra. Y ya les voy a decir por qué. Ayer les decía yo de cómo nuevamente volvió al ataque contra el gobierno de México, contra la presidenta de México, y sobre todo contra el gobierno en general y contra México en particular, se puso a atacar. Bueno, pues ahora, como la chimoltrufia, pues ahora todo lo contrario. Ahora sacó un discurso en donde habló maravillas de la presidenta de México. Entonces ya no sabe uno qué pensar. Le insisto, está como la chimoltrufia. Ese es uno de los temas que vamos a estar tratando. Les voy a decir exactamente qué fue lo que dijo en su discurso Donald Trump sobre la presidenta. Y además de esto nos vamos a enfocar en unos temas relacionados con lo que ha estado haciendo México en relación a las actitudes de Donald Trump. Por un lado, lo que opina la presidenta de México de la intromisión que pretendía el día de ayer Donald Trump, hablando y declarando a los cárteles de la droga, a 6 cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Les voy a decir lo que fue la opinión al respecto, lo que fue la opinión de la presidenta de México sobre este tema. Y la presidenta no se quedó con eso, no se limitó a esto, a dar una opinión en contra de este tipo de actitud de parte del gobierno de Estados Unidos, sino que también anunció ya reformas a la Constitución que van orientadas precisamente a defender la soberanía del país. Es precisamente esta estrategia la que vamos a hablar en detalle más adelante, y espero que me acompañen porque son datos interesantes de lo que está haciendo la presidenta de México. No se está quedando con los brazos cruzados, nada más defendiéndose en el discurso de las acusaciones, de las actitudes misóginas, de las intromisiones o pretendidas intromisiones de Donald Trump, aunque de repente, como el día de hoy, gracias mi querido Tenax, aunque de repente el día de hoy pues cambie la pichada y como la chimoltrufia, pues ya se ponga muy amistoso y se ponga a hablar bien de la presidenta. No hay que confiarse y hay que actuar de manera bien firme, de manera bien fuerte con la soberanía nacional para protegerla, y la presidenta pues es muy inteligente y ya lo está haciendo. Entonces, acompáñenme porque esto es muy importante, es algo que les va a llamar la atención, les va a gustar saber qué fue lo que dijo la presidenta sobre estos intentos de intromisión, sobre este nombramiento de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y la reacción en cuanto a decisiones soberanas de México de meter nuevas reformas constitucionales dirigidas ¿a qué? Pues dirigidas precisamente a defender la soberanía del país. Entonces vamos a hablar de estos temas, espero que me acompañen, y bueno, pues les agradezco mucho a todos los que siguen aquí dando like en la pantalla. Es muy importante que me sigan apoyando. Carlos Jiménez, saludos. Horaria Navarro, saludos, gracias que se siguen conectando algunos amigos. Enriqueta Juárez, saludos. Abraham Torres, saludos. Gracias a todos los que siguen conectándose. Sigue aumentando la comunidad. La comunidad Somos la 4T Noticias. Gracias por compartir también este live, porque así como lo está haciendo mi querido amigo Tenax, es muy importante compartir este en vivo con más gente para que llegue a más gente, para que más gente se entere. Mi querido Abraham Ávila, gracias, ya estás como donador importante en esta página. Muchísimas gracias, mi querido Abraham. La más cordial bienvenida te doy y las gracias por estos regalos, por supuesto. Carlos Jiménez dice, gracias, un saludo, ¿me puedes brindar para Connie Becerril? Sí, claro, te saludo, mi querido Carlos Jiménez. Un saludo para Connie Becerril, con todo gusto. Un saludo para Connie Becerril, mi querido Carlos Jiménez. Me da mucho gusto saludarla y en tu nombre.
Gracias, Pipo Rey 6, gracias, buenas tardes, bienvenido. Qué bueno que estás aquí también. Y pues los invito a todos ustedes y a ti a que se queden en la información que vamos a estar transmitiendo a partir de unos momentos. Ya les mencioné de qué estamos hablando, de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Todo tiene que ver con la lucha, la defensa de la soberanía nacional y esta volubilidad, esta situación tan voluble y tan extraña de Donald Trump, que es completamente desquiciada. Es como si se tratara de un manicomio el gobierno de Estados Unidos. Es increíble, de verdad. Los invito a que vean también en mi página, esta página de TikTok, el nuevo TikTok que subí, precisamente relacionado con Donald Trump y su nueva oficina de la fe. La oficina de la fe que fundó, que instituyó Donald Trump en la Casa Blanca. Es muy importante que vean este TikTok, no toma más de unos 30 segundos, pero pues es de verdad un llamado de alerta, no solo a Estados Unidos como país, sino a todo el mundo, de lo que representa una autocracia, lo que representa ya totalmente una teocracia, porque una situación en donde un gobierno prácticamente no tiene un control, no tiene un límite, no tiene ninguna situación para ser controlado por la sociedad o por otros poderes, sino que pues solamente por Dios, o que se creen ya al nivel de Dios, como lo eran los gobiernos de los reyes en la época del siglo XV, el siglo XVI en Europa, y bueno, no mucho más allá definitivamente. Vamos a ir platicando sobre estos temas, vamos a ir hablando de esta cuestión de Donald Trump, lo que dijo el día de hoy de Donald Trump. Yo les digo, y hace rato les decía que es como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra, un día dice una cosa, al día siguiente otra, un día se pelea con alguien, al día siguiente se pelea más fuerte, o ya se echa para atrás. Y en el caso de México ha sido así. En el caso de México ha estado de un lado y del otro, ha estado realmente, no ha mantenido una posición sostenida, no ha sostenido una misma posición estable, estática, sino que ha estado ondeando de un lugar al otro. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo en este discurso del día de hoy, a diferencia de lo que dijo ayer Donald Trump? Bueno, dijo lo siguiente, fíjense, hemos pasado de ser la peor frontera de la historia a ser la más fuerte. Según él, y evidentemente al decirlo, pues está reconociendo el apoyo del gobierno de México. Ese es un gran reconocimiento al gobierno de México, porque evidentemente decir que tenían la peor frontera de la historia, la más porosa, y ahora es una de las más fuertes o la más fuerte del mundo, pues significaría que algo se supone que está haciéndose bien, ¿no? Según él. Y evidentemente con el apoyo que le pidió y que concertó con la presidenta de México en este sentido, pues está dando un reconocimiento a la labor del gobierno de México para lograr esta frontera fuerte, como él la dice. Entonces es muy extraño, porque luego ataca y dice lo contrario. Otros días dice exactamente lo opuesto. Dice el presidente Trump: hablé con la presidenta de México, una mujer maravillosa, dice él, una mujer muy maravillosa, de hecho, así lo dijo, una mujer muy maravillosa, en verdad. Estuvimos hablando de drogas y dijo algo que en verdad me atrapó, así lo dice él, dijo algo que en verdad me atrapó. Ella dijo: nosotros no somos un país consumidor. Y yo dije, o sea, me estoy refiriendo a Trump, ¿no? Trump dijo, ¿no? Yo dije, qué interesante. Y le pregunta a Trump a Claudia Sheinbaum, ¿y por qué es eso? Y le contesta a la presidenta de México, según él, porque tenemos valores familiares muy fuertes. Y contesta Trump, y yo le dije que nosotros también. Pues es una gran mentira, ¿no? Todos sabemos, y los mismos gringos saben, que ellos no tienen valores muy fuertes familiares. Es evidente que no.
Digo, no es ningún secreto, pero pues Trump en su perorata, en su discurso, pues dijo que él le extraña, porque él también tiene, su país tiene muchos valores familiares. Es evidente que no. En Estados Unidos los muchachos se van de su casa a los 18 años, ya cuando son mayores, bueno, ni siquiera mayores, porque en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21 años, a diferencia de México, que es a los 18, y desde los 18 ya ellos viven por su cuenta, casi no se ven. La vida de los hijos es muy separada de la de los padres, y evidentemente por todos los problemas internos que tienen, sabemos que con su filosofía protestante, su filosofía cristiana protestante, del esfuerzo, del hacer dinero, del enriquecerse, del individualismo, es evidente que una cosa que no tienen es valores familiares muy fuertes, es evidente, ¿no? Les estoy dando así una síntesis de lo que ya sabemos todos nosotros, los mexicanos, de por qué es una mentira lo que dice Donald Trump, por qué no pueden hablar ellos de que tengan valores familiares muy fuertes. Eso es una gran mentira. Valdría la pena que lo analizaran, la crítica de la presidenta de México, que sopesaran eso, que tocaran piso y que hicieran una autoevaluación, un autoanálisis y recapacitaran sobre que tienen que fortalecer eso y tienen que volver a construir sus valores familiares sobre una base sólida, porque no los tienen, pero él prefiere mentirse a sí mismo, y al hacerlo, pues ellos como país están mintiendo. Es evidente que no tienen valores familiares muy fuertes, no los tienen. Bueno, continúa Donald Trump. Nuestras familias están devastadas por lo que está pasando con el fentanilo, dice él, ¿no? Y luego dice Trump que Claudia le dijo, además hacemos una gran campaña, dice Trump. Y yo dije, ¡wow! Así dijo Trump, que Claudia le dijo, la presidenta de México le dijo, además nosotros hacemos una gran campaña. Y yo dije, ¡wow! ¿Quieres decir, le pregunta Trump a Claudia, ¿quieres decir que anuncias lo malo que son las drogas? Y le contesta Claudia, sí, lo hacemos, gastamos mucho dinero en publicidad. Y luego dice Trump, increíble, esa fue una gran conversación. Así lo dijo. Pueden ver el video en YouTube si no me creen, pero así es, dijo Trump, increíble, esa fue una gran conversación. Y entonces Trump dice lo siguiente, vamos a gastar, en base a esa conversación, vamos a gastar cientos de millones de dólares en esa campaña, para que los niños no la usen, te mastican el cerebro, destrozan los dientes, destrozan tu piel, tu todo, pierdes la audición, y le mostramos que eso le pasa a la gente. Dice que le mostró Claudia que eso le pasa a la gente. Y entonces dice Trump, te agradezco por eso. Dice, yo le quiero hablar a la presidenta de México para decirle todo esto, pero no tiene caso porque yo ya se lo dije en la llamada y ella está viendo esto, seguramente está viendo esto que estoy diciendo y sabe que le agradezco por eso. Vi algunos de sus anuncios y son realmente fuertes. Aquí al decir eso Trump se refiere a los anuncios y a la campaña que ya había hecho el presidente López Obrador y que Claudia le ofreció mandársela para que él la viera, para que la usara como referencia, para que hicieran ellos una campaña parecida. Y entonces dice Trump esto, ¿no? Vi algunos de estos anuncios y la verdad son realmente fuertes. Y luego prácticamente termina Trump diciendo lo siguiente, la verdad es que tengo tantas llamadas, hablo con mucha gente y nunca aprendo de nadie. Como diciendo, ahora sí, hablo con mucha gente, tengo muchas llamadas y no aprendo nunca de nadie. Pero en esta ocasión, pues aprendió mucho, según él, aprendió mucho de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum. Ojalá hubiera aprendido de los valores familiares, ¿no? Aparte de lo de la droga, porque es bastante patético, bastante absurdo, ridículo que él se haya centrado en la campaña de publicidad, que está bien, ha sido muy buena en México, y no en lo verdaderamente importante que es construir los valores familiares
o reconstruirlos o construirlos desde cero, porque no los tienen. Pero bueno, esa es la filosofía o la manera bastante pedestre, bastante primitiva del cerebro, de cómo funciona el cerebro de este personaje, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí, lo que estoy diciendo es que como la chimoltrufia se desdicha, critica a la presidenta de México y al día siguiente, pues ya ven, le echa todas las flores que se puedan imaginar, ¿no? De verdad, le echa flores y habla bastante bien de ella. Y entonces vamos a hablar de lo siguiente, amigos. Estados Unidos no tiene permiso para invadir México, eso le respondió la presidenta de México tras la designación de Trump a los cárteles de la droga, ¿no? Tras la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump de declarar a 6 cárteles del narcotráfico de origen mexicano como organizaciones internacionales de terrorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no se negocia la soberanía de México, ni se permitirá injerencismo ni invasiones al territorio nacional. Nosotros lo que queremos dejar claro, dijo la presidenta, frente a esta designación es que no negociamos la soberanía. Como lo dije ayer, esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos, refiriéndose Claudia a las autoridades estadounidenses, por supuesto, pueden ponerles el nombre que ellos decidan, entre paréntesis, a los cárteles, claro, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación ni injerencismo y menos invasión, declaró en su conferencia matutina. Al respecto, Sheinbaum Pardo adelantó que este mismo día la presidencia de la República enviará una reforma constitucional al Congreso de la Unión con 2 elementos sustantivos. El primero es una reforma al artículo 40 constitucional, el 39 y el 40 que se relacionan con la soberanía nacional, y el otro es el artículo 19 constitucional que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Las reformas buscarán fortalecer la independencia de México frente a intereses extranjeros. Sobre esto, la titular del Ejecutivo Federal recordó que ya se tienen avances, que en su momento hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo modificaciones, como lo veíamos ayer en la Ley de Seguridad Nacional, para que quede muy claro que hay colaboración, que hay coordinación, pero no hay injerencismo ni subordinación. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó además que la designación de terroristas a los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles, es una decisión que toma Estados Unidos, no es una decisión que hayan consultado con nosotros. Al respecto, indicó, tiene que quedar muy claro que para nosotros la construcción de la paz y la cero impunidad son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado, más allá del nombre que le pongan. La primera mandataria expuso que con el gobierno de Estados Unidos se comparte la lucha contra estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país. Además, evidentemente que cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas evidentemente ilegales. Pero, reiteró, no se permitirá el injerencismo ni las violaciones a la soberanía nacional ni las invasiones. Es la primera vez en esta ocasión que la presidenta de México, además de hablar de injerencismo y otro tipo de calificativos de este tipo de cuestiones a la soberanía, ya habla de invasiones como una amenaza o como un intento o como un amedrentamiento. No había hablado literalmente de lo que es una invasión,
pero ya lo está incluyendo de manera muy firme en decir no se puede permitir esto. Bueno, ambos países, dice la presidenta, queremos que disminuya el consumo de drogas y por lo tanto el tráfico de drogas ilegales. Ambos países queremos disminuir los índices de violencia y ambos países queremos combatir a grupos de delincuencia organizada que hacen actos ilegales en ambos países. Y ahí estamos trabajando muy bien en la coordinación, en la colaboración, pero nosotros tenemos que garantizar que es bajo colaboración y coordinación, nunca violando de ninguna manera la soberanía de México, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum. Como se sabe, ayer, 19 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos formalizó la designación de 6 cárteles del narcotráfico de origen mexicano y 2 centroamericanos más, como organizaciones terroristas extranjeras, sujetas, según el criterio del vecino país del norte, a leyes extraterritoriales, que incluyen operaciones militares. En una comunicación oficial, dicha institución estableció que el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el cártel del noreste, el cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana son consideradas por este gobierno como organizaciones terroristas extranjeras. Además, fichó de la misma forma al cártel Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha. Bueno, pues es interesante, ¿no? Ya la contestación de la presidenta a un intento ya bastante fuerte de intromisión en México por el hecho simple y llanamente de calificar a estos grupos como terroristas, a estos grupos del crimen organizado. Porque esto le da al gobierno de Estados Unidos, según sus propias leyes internas, hay que decir, según su propia constitución, según sus propias leyes nacionales, de intervenir en otros lugares, porque es como si les dieran el visto bueno, pero que quede claro, este visto bueno se los están autodando ellos, se lo están ejerciendo ellos mismos por decisiones unilaterales y autónomas. Eso no significa que lo hayan consultado, y aquí lo que está diciendo la presidenta, ni que lo hayan acordado con ningún país del mundo, y mucho menos con México. Entonces dice la presidenta muy claramente, pues le pueden llamar como quieran ellos, le pueden cambiar el logotipo, les pueden poner un apodo, les pueden poner otro nombre, les pueden dar una categoría, pueden hacer lo que se les da la gana en la terminología, pero de eso a que eso les sirva como base o como justificación o como herramienta o como permiso para invadir otro país, en este caso México, pues no, definitivamente no. Ahí no se va a permitir, no se puede permitir. Y ahora vamos a lo siguiente, precisamente por lo que les digo, es que la presidenta ya tomó otro tipo de acciones, como para curarse en salud, como para decir, espérate, porque le preguntó en la mañanera, le dijo un periodista a la presidenta, me acuerdo, ahorita me estoy acordando, le preguntó, ¿y usted no le tiene miedo a Donald Trump? Y así de plano se lo dijo. Y la presidenta contestó, no tengo por qué tenerle miedo. Él se refería obviamente al hecho de que ya está amedrentando mucho con intervenir en México y con ese tipo de actitudes. La presidenta dijo, no tengo por qué tener miedo porque yo tengo un pueblo que me sustenta, que me apoya y somos todo un pueblo. De una manera muy contundente, muy fuerte, dijo, pues es que no estoy sola, no tengo por qué tener miedo porque yo no me mando a mí, yo no soy sola, yo no me siento sin apoyo, sino que somos todo un pueblo, es todo un país que está apoyando una causa que es su propia soberanía y no va a permitir este tipo de actitudes o heces de amedrentamiento y de invasión. Saludos a Oliver, desde Colorado. Gracias a ti por estar aquí, Oliver, y qué bueno que te guste la información y qué bueno que estés aquí siempre. Si es tu primera vez, pues te damos un abrazo, te damos la más cordial bienvenida hasta Colorado, en Estados Unidos.
Tenemos muchos amigos de allá de Estados Unidos que nos están viendo y nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y gracias por darle like. Y por supuesto, mi querido Oliver, nos apoyarías mucho si nos visitas también en la página hermana de Somos la 4T Noticias en YouTube. Y una vez que estés ahí, para que te suscribas, porque las suscripciones allá sí nos dan mucho plus, nos dan mucho pegue, nos dan mucho apoyo, nos dan mucha fuerza para llegar a la meta de suscriptores. Entonces, Oliver, allá te esperamos también, aparte de estar aquí en TikTok, en esta plataforma, que nos acompañes viendo los videos allá en YouTube y que te suscribas, independientemente de que aquí te esperamos de lunes a jueves, aquí en TikTok, con las transmisiones en vivo a las 6:30 de la tarde. Entonces, gracias a ti, Oliver, gracias a Díaz y a todos los que están por ahí visitándonos por aquí. Bueno, el siguiente tema es relacionado precisamente con las reformas, amigos, las reformas, porque la presidenta de México no se quedó nada más con declaraciones. Pero antes déjenme darle la bienvenida y decirle buenas tardes a Axayácatl, que hacía mucho que no te veía. Gracias, qué bueno que estás aquí, mi querido Axayácatl, hacía tiempo que no te saludaba. Qué bueno que estás aquí. Aquí te seguimos esperando y te seguimos dándote la bienvenida, por supuesto. Qué bueno que estás aquí, gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncia reformas a la Constitución que son dirigidas a evitar el injerencismo de Estados Unidos. Esa es su función realmente, estas reformas. No nada más las reformas que ya hemos estado hablando de ellas, sino reformas a la Constitución ya para evitar el injerencismo de Estados Unidos. Y vamos a hablar de este tema ahorita. Con el objetivo de evitar que el gobierno de Estados Unidos se extralimite e intente violar la soberanía de México, bajo el argumento de combatir a los 6 cárteles del narcotráfico que designó como organizaciones internacionales de terrorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió esta mañana al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a 2 artículos de la Constitución. Ya les mencioné hace un momentito a qué artículos me refería. Bueno, vamos a detallarlo un poco más. En su conferencia matutina, la primera mandataria adelantó que dicha propuesta tiene 2 elementos sustantivos. El primero es una reforma al artículo 40 constitucional, el 39 y el 40 que se relacionan con la soberanía nacional, y el otro es con el artículo 19 constitucional, que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Sheinbaum Pardo leyó los cambios que se propondrán para que el legislativo los apruebe. El artículo 40 hoy dice, fíjense, ahí les va. El artículo 40 hoy dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Hoy, dice la presidenta, estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional lo siguiente: el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Está bien, no? Perfecto. Ya no nada más es que esté en el himno nacional, que un soldado en cada hijo te dio, que esté instituido en la Constitución, no nada más en el himno nacional, este tipo de cosas que no se pueden permitir. Entonces, continuamos. La titular del Ejecutivo Federal continuó con los cambios que se proponen para el tercer párrafo del mismo artículo 40 constitucional. Y dice: tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano.
en el marco de las leyes aplicables. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó la iniciativa de reforma para el artículo 19 constitucional, que dice lo siguiente: a cualquier nacional o extranjero involucrado, ahí les va, a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado internacional al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Van para el bote. Digo, no como dice Paco Ignacio Taibo II, que les van a hacer un lugarcito ahí en el Cerro de las Campanas, pero bueno, algo es algo, ¿no? Lo ideal sería que les hicieran un lugarcito ahí cerca de Maximiliano, donde estaban Miramón y Mejía, en el Cerro de las Campanas, pero no, pero lo que sí es de que es prisión preventiva oficiosa y una pena muy severa. Mientras les dan la pena, prisión segura, digo, es lo de menos, ¿no? Es lo menos que podrían decir, lo que podría estar en la ley, debería estar en la ley desde antes, pero ahora ya está en la ley, está en la Constitución. Así, esta iniciativa de reforma es parte de la defensa de la patria ante el más reciente amago del gobierno de Trump, pues la designación de los 6 cárteles como organizaciones internacionales de terrorismo tiene, y lo sabemos todos, no somos tontos, ni tampoco la presidenta, tiene en el fondo esta oportunidad de intentar aplicar leyes extraterritoriales, lo que está prohibido por México. Así que, si quieren aplicar esta ley extraterritorial en México, pues se las van a ver con las leyes de México, y las leyes de México ya son más estrictas. Así que, por si ellos quieren hacerlo, o por si reciben ayuda de algún mexicano al hacerlo, pues ya saben lo que les espera a ellos o a los que les ayuden de parte de México, a los traidores a la patria, que nunca faltan, desafortunadamente siempre los ha habido, siempre ha habido esos Miramón, Mejía, esos contrarios a la soberanía nacional, esos que van y buscan ayuda del extranjero y buscan intervenciones del extranjero. Ahí están, ahí siguen. Que sepan que ya hay una Constitución que penaliza la traición a la patria de una manera más estricta, más fuerte, más firme, con cárcel. En su conferencia, la titular del Ejecutivo Federal indicó que las reformas significan que México está dispuesto a cooperar, pero no a subordinarse. Saludos, mi querido Ángel Motorizado, un gusto saludarte, un gusto verte por aquí, Saludos, Ángel Motorizado. Dice la presidenta: colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo y no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro ante esta definición que ha decidido aplicar el gobierno de los Estados Unidos y el Senado de Estados Unidos para el nombramiento de grupos terroristas a los grupos de la delincuencia organizada. A los 6 grupos de delincuencia que nombraron, que ya les dije cuáles son. Entonces, esta es la información relacionada con esto, que la verdad la presidenta muy bien, pues, digamos, tomando las previsiones, antes de que pase, o precisamente ante la reacción de Estados Unidos ante este nombramiento de los cárteles como grupos terroristas, pues de una vez ponerse la crema o antes de que le salga el grano, no sé cómo dice el dicho, ¿no? O sea, prepararse de una vez con una constitución, con artículos de la Constitución ya que penalicen, que puedan
tener claro la penalización para este tipo de actos. Eso es algo de protección para el Estado de Derecho, protección anti golpes de Estado y anti intervencionismo de parte de externos, de parte de países, de otros países, en la soberanía, en lo que es la soberanía nacional. Entonces es muy importante lo que acaba de hacer la presidenta, es algo relevante, es algo que hay que destacar, es muy muy necesario, y bueno, pues vamos a ver cómo siguen las cosas, qué es lo que pasa. Y bueno, me da tiempo ahora todavía para otra nota que les traigo, que tiene que ver con una opinión que dio la presidenta de México sobre Felipe Calderón, porque pues dice la presidenta, pues Felipe Calderón anda muy activo y la verdad debería dedicarse a ser expresidente. Eso dijo la presidenta de México, de este pelmazo, de este rata, que dice que no lo es. Una rata de dos patas que dice que él no lo es, que nadie lo considera así. Bueno, pues nada más 130 millones de mexicanos y quizá otros 40 más que viven en Estados Unidos. Casi todos, ¿no? Prácticamente todos. Quizá en España no, porque no lo conocen bien, quizá porque lo protegen allá. Y como les dije yo ayer, ¿por qué vive en España? Si está tan seguro de que nadie piensa mal de él, ¿por qué no vive en México? Saludos, dice un saludo a Jordi, dice Axayacatl, no sé, saludos. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que dice la presidenta relacionado con este señor que pues anda muy activo y tiene la cola muy larga para tener la lengua tan larga. Debería tener la lengua bastante corta, callarse la boca por la colota tan gigantesca que tiene, pero no se calla, anda de hablador. Dice la presidenta, anda muy activo Calderón, debería dedicarse a ser expresidente. Eso indicó esta mañana Claudia Sheinbaum acerca de la reciente entrevista que concedió el político de derecha a un programa de entretenimiento. La presidenta de la República dijo, llama la atención, ¿no? ¿Por qué tan activo? Incluso en la entrevista habla de cómo él fue viendo cómo venían los resultados del INE en el 2006, según él. Dice Axayacat, un saludo a Jordi. Pues te refieres a Jordi Rosado. Sí, tienes razón Axayacat, porque el que le hizo la entrevista fue Jordi Rosado, precisamente. Nunca me ha caído bien, sinceramente. Yo incluso prefiero a Adal Ramones, sobre todo en lo que se convirtió Jordi Rosado. Bueno, en fin. Continuamos. Al respecto, la primera mandataria rememoró que aquel año electoral ella fue vocera de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y recordó que en el segundo debate a la presidencia, López Obrador dice que deja un expediente de contratos del cuñado de Calderón en Pemex mientras él fue secretario de Energía. Al otro día de aquel debate, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, yo tenía un debate con la representante del que era el candidato del PRI, el también tabasqueño Madrazo, y el candidato del PAN, que era Calderón. Éramos 3 mujeres, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Era Rosario Green, del PRI, Josefina Vázquez Mota, del PAN, y su servidora. Y entonces llevé el expediente y ahí mostramos cómo Hildebrando Zavala, el hermano de Margarita Zavala, hizo contratos en Pemex mientras él era secretario de Energía. Dice Axayacatl, Juan Carlos Ugalde, el que le dio la presidencia, secretario del mismo organismo. Así es, mi querido amigo, así es. Gracias por los likes, muchas gracias. La primera mandataria abundó que en aquel tiempo el equipo de campaña de López Obrador hizo una investigación más profunda en la que ella misma participó. Y resulta que Hildebrando Zavala tenía muchos contratos en el Instituto Nacional Electoral y de ahí se fueron descubriendo que una buena parte del fraude tuvo que ver con esos contratos. O sea, desde antes de que llegara a la presidencia de la República ya había estas denuncias. Ello porque ahora Calderón Hinojosa ha declarado que él no es corrupto. Sí, no, definitivamente no. Según él no es corrupto. Que nunca robó
cuando fue funcionario y presidente de la República y que no se ha corrompido. O sea, es el rey de la mentira porque todo eso es falso. Sí es corrupto, sí robó cuando fue funcionario y cuando fue presidente y se ha corrompido de una manera terrible, aparte de su función al hacer la guerra y hacer genocida, pues se benefició y benefició a muchos otros, como a Iberdrola, a empresas extranjeras, y sí se enriqueció de esa forma con esa corrupción que él mismo puso. Y como dice Axayácatl, y ya lo mencionaba yo hace rato, mi querido amigo, ¿qué hace en España? Si está tan libre de culpa, ¿por qué está en España y no está en su propio país? ¿A qué le tiene miedo? ¿No? Por ello, la presidenta de la República señaló que otro episodio cuestionable de Felipe Calderón es que una vez que dejó el cargo como presidente, eso es lo que ya estaba mencionando, una vez que dejó el cargo como presidente, se va a trabajar a una empresa, a Iberdrola, una empresa española de energía, a la cual le dio muchos contratos, parecido a lo que hizo Ernesto Zedillo en el caso de los ferrocarriles. Hizo lo mismo, se fue a trabajar en las empresas de ferrocarriles que él mismo privatizó. Una vez que privatizó los ferrocarriles, pues, y se los dio a las empresas extranjeras, privadas, pues qué casualidad que lo contratan. Lo mismo pasó con Calderón en Iberdrola, y lo mismo pasó con su secretaria de Energía también, que también trabajó para ellos, se fue a trabajar para ellos, Georgina Kessel, creo se llama la señora, y ahí sigue trabajando con ellos, entonces, dice la presidenta, pues sí, es muy cuestionable, ¿no? Totalmente cuestionable, debería de callarse el hocico, sinceramente. Asimismo, Sheinbaum Pardo criticó que Calderón salga a los medios después de que ha quedado exhibido por haber nombrado en su administración a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico, como secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo es posible? Dice la presidenta, ¿cómo es posible? Vean nada más el cinismo que la Casa Blanca pone en su tuit, o en X, que ya se llama X, como demostración del vínculo del gobierno con el narco, la detención de García Luna. Y la pregunta que hace la presidenta de México, ¿ahora? O sea, ¿el vínculo es ahora? Y dice la presidenta, ¿y el entonces presidente espurio, por qué llegó con un fraude electoral? El entonces presidente no menciona nada de eso, ni dice nada de García Luna. ¿Por qué? No, bueno, si él dijo que él lo volvería a hacer, que no se arrepiente de nada, entonces, ¿cómo es posible que diga que lo volvería a hacer y que no se arrepiente de nada si su secretario de Seguridad Pública está preso por narcotráfico y condenado a 30 y tantos años en Estados Unidos? Comprobado, comprobado totalmente. No hay duda sobre ello. Y entonces, ¿por qué lo volvería a hacer? Entonces, para la valoración del pueblo de México, de la historia y los momentos no muy buenos de la historia de México. Todo esto es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este pelmazo que debería, sinceramente, de quedarse callado. Pues ya está viviendo protegido en España. Realmente, pues no tiene que darle la cara a los mexicanos, sabe que lo detestan los mexicanos. Dice Tenax que visite a Genaro, pues digo, yo creo, mi querido Tenax, que ni siquiera puede darse el lujo de visitar Estados Unidos. Yo tengo la idea de que ni siquiera tiene la seguridad de que no lo van a capturar si pisa suelo estadounidense. Yo creo que está en España porque sus amigos de la ultraderecha, como Aznar y como los de Vox y toda esa gente nefasta de España, pues es el único lugar en donde tiene garantías de que nadie lo va a tocar y de que está seguro. Por eso es que no toca México, evidentemente, y que tampoco pisa Estados Unidos. Pero pues sí debería darle una visita a su amigo, ¿no? Por lo menos llevarle unos chescos o algo, unos tacos. Así es, ¿no, mi querido Tenax? Pero no, definitivamente
sabe que es un pájaro de cuenta, es un prófugo de la justicia, aunque sea un prófugo en una cárcel de lujo, en España, donde más o menos está cómodo, con cierta libertad de movimiento, pero al final es un preso de conciencia, porque por más que esté libre, entre comillas, en España, él sabe perfectamente, está consciente que no puede visitar su país, que no puede viajar libremente hacia Estados Unidos tampoco, porque corre el riesgo de que lo capturen, de que lo juzguen, de que lo condenen por todos los delitos que ha cometido. Entonces, pues sí, está grande la cárcel, está grande, muy muy grande, muy cómoda, con mucho lujo, pero pues es cárcel al fin de cuentas, ¿no? Porque la conciencia te llega, la culpa la tiene, él sabe su culpa, está muy consciente de ello, por más que en el discurso diga tontería y media, es un personaje detestado y detestable, que es muy patético que se mienta de una manera tan mitómana, se mienta a sí mismo y pretenda que la gente que escuche sus mentiras lo crea, ¿no? Y bueno, el papel de Jordi Rosado, pues es, digo, pues la lana, ¿no? Igual y Jordi necesita dinero y pues le pagan una buena lana por una entrevista a modo, ¿no? Pero pues cada quien, ¿no? Cada quien con su conciencia, cada quien con cómo quiere ganarse el dinero, cómo quiere ganarse el pan, y de qué quiere vivir. Pero bueno, allá él, ¿no? Dice User 2141, Calderón, uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Sí, mi querido User 2141, se nota. No, pues sí, No, más bien no le duele a muchos, Yo creo que más bien algunos, a muy poquitos, como usted comprenderá, les duele que les digan sus verdades. Pues si es uno de los mejores presidentes que ha tenido México, ¿por qué está refugiado en España? ¿Por qué no está en su país? Pero User antes estaba de tu lado. Hay muchos Users, User 21, 851, cualquier User. Sí, entonces es un poco es el odio que existe en la derecha por el hecho de que quieren tapar el sol con un dedo, quieren que se reconozca a un personaje que es de verdad de lo más detestable, o sea, y eso que hay que, de verdad que está competida, está reñida la posición, Hemos tenido pésimos presidentes, desafortunadamente, hemos tenido ladrones, desafortunadamente, hemos tenido presidentes asesinos, sí, también, pero que se conjunten varias de las características más nefastas de presidentes diversos y se construya en un solo individuo, en un solo expresidente, de verdad que, como dicen los españoles, hay que joderse con Calderón, de verdad. Ahora sí que como él está en España, hay que usar la terminología apropiada, ¿no? Con Calderón realmente hay que joderse, porque sí, su puesto le ha costado. El hecho de ser una persona tan detestada por el país, de verdad que se lo ha ganado a pulso. Ha tratado de romper todos los récords de ser el peor de los peor de todos los presidentes de México. Y les digo, miren que no es fácil, porque ha habido malos presidentes definitivamente, pero sí lo superó, a muchos los ha superado. ¿Qué fue de Juan Camilo Muriño? Pues se murió de un avionazo, mi querido Tenax. El compadrazo de Calderón se murió en un avionazo, era su delfín, era su candidato para ser su sustituto, para llegar a la presidencia después de él, su brazo derecho, así es, mi querido Tenax. Pero pues yo creo que le jugó mal ahí la cosa con sus nexos con el narco, y pues yo creo que ahí García Luna también hizo su labor. Tenían que hacer a un lado a alguien que les estorbó. Hizo muy mal este señor, hizo muy mal su trato con los capos, con los jefes del narco, el tratarse de reunir con ellos y tratar con ellos.
pues se tuvo que sacrificar mi querido Juan Camilo Muriño, porque pues no puedes estar jugando a la ruleta rusa con este tipo de personajes, ¿no? Y ellos se quisieron poner a jugar como si fuera un juego de parcasé o de parchís o un juego de mesa con personajes de verdad peligrosos y querer controlarlos. Se atrevieron a querer hablar con ellos y ponerles condiciones a unos, acabar con unos para darle poder a otros, y pues en el pecado llevaron la penitencia y había quienes se tuvieron que sacrificar por eso. Y pues García Luna se fue quitando estorbos, le fue quitando estorbos al grupo que apoyaron, y entre ellos estaba Juan Camilo Muriño y estaba también el otro exsecretario de Gobernación, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pues también ya estaban de más. Que dice Axayácatl, era desaparecerlo porque era una piedra en el zapato. Así es, mi querido, sabía cosas, por supuesto, y era una piedra en el zapato. Realmente él, lo que yo sé, mi querido Axayácatl, es que él estuvo encargado por Calderón para ir a hablar con los grupos, para ponerse de acuerdo con ellos, para decirles, oigan, pues ¿saben qué? Vamos a llegar a acuerdos y no sé qué tanto, y pues no puedes estar jugando a las cartas con las víboras, ¿no? Digo, es estúpido, y sobre todo el problema de Calderón es que y de los gobiernos del PAN, específicamente de Fox y de Calderón, más Calderón, que quisieron favorecer a un grupo y atacar a los demás. Empezó con Fox, que quisieron favorecer al cártel de Sinaloa, y ya con el Calderón en el poder, quisieron desaparecer a los otros, quisieron acabar con los otros para darle el poder a un solo grupo, a un solo cártel. Y pues hasta antes de ellos, los acuerdos con los grupos no eran del todo, no eran una mala idea. Hasta cierto punto solamente era llegar a decir, ¿saben qué? No se metan con los civiles y nosotros nos vamos a meter con ustedes. En el momento en que Calderón y este grupo que llegó a la presidencia se empezó a meter con ellos, entonces ellos ya no perdonaron y empezaron a meterse con todos, con el gobierno, con la población civil, con todo mundo se empezaron a servir y a meter. Y anteriormente a estos gobiernos, los grupos criminales, los grupos dedicados a este tipo de actividades, simplemente se dedicaban a ellas y pasaban las drogas, pero no se metían con la población civil y tampoco se metían con los gobiernos instituidos. No se metían. No se metían, no tenían nada que ver. En el momento en que se metieron con ellos, sobre todo para darle poder a uno y acabar con nosotros, entonces ahí sí, como decía el papá de un amigo mío, ya sacaron boleto. Ahí sí sacaron boleto. Y eso le costó la vida a Muriño, y le costó la vida también al otro secretario de Gobernación, creo que fueron dos, a Blake Mora fue otro, y el otro no me acuerdo cómo se llamó, pero les costó la vida porque pues era una batalla bastante fuerte con los grupos narcotraficantes, por querer hacer este tipo de cuestiones. Entonces realmente un pájaro de cuenta, Calderón, un cínico, un asesino, un genocida, el peor de los presidentes en muchos aspectos. Realmente superó, les digo, a varios, superó en nivel de asesinato, superó a la peor época en esta guerra fratricida, en esta guerra genocida, superó el número de muertos de lo que fue la guerra sucia. Entonces digo, es peor que Díaz Ordaz o que Echeverría en ese aspecto. Y en cuanto al latrocinio, pues digo, en cuanto a la entrega a las empresas extranjeras de las riquezas nacionales, de las empresas nacionales, pues yo creo que quizás superó a la peor época neoliberal, superó a Salinas, no lo sé, habría que ver, por ahí tenemos unos datos, pero la verdad, y en enriquecimiento personal, bueno, pues si se fue a trabajar a una empresa que él mismo benefició, pues al menos al nivel de Cedillo sí quedó. Entonces yo creo que sí se voló la barda, o sea, ahí es una de las mayores pruebas de que el PRI y el PAN pues son
exactamente lo mismo, lo que dijo desde hace muchos años, desde hace 20 años dijo Andrés Manuel López Obrador eso, que era un matrimonio, que el PRIAN era lo mismo, y pues en gente como Fox o como Calderón se muestra de una manera contundente, tajante, clara, evidente, que son exactamente lo mismo, que son en dado caso sus alumnos más brillantes o sus alumnos más nefastos, que superaron a los maestros, ¿no? El PAN realmente más cínico que el PRI, más ladrón que el PRI, más asesino que el PRI. Definitivamente aprendieron de los peores y lo aprendieron bien. Todo lo que hizo el PAN lo aprendió muy bien de quienes les enseñaron, lo aprendió muy bien. Cuando se supone que ellos los querían combatir, entre comillas, habían llegado para cambiar las cosas. Ahí mojo Fox, según Fox, ¿no? Llegaron para cambiar todo. En realidad, pues llegaron para hacer como que cambiaba y no cambiaron nada, sino que siguieron en el despilfarro, en la entrega del país a los extranjeros, etcétera. Entonces, la verdad, sinceramente, estas entrevistas a modo de Calderón o de este tipo de personajes, pues son para ellos mismos, ¿no? Es para que ellos hablen como al espejo, como la bruja del cuento de Blancanieves, de quién es la más bonita, de quién es la más hermosa, y pues el espejo les repite lo que ellos dicen, les repite la imagen, se las regresa igual y les dice lo que ellos quieren oír. Son entrevistas monólogos en donde ellos dicen lo que quieren oír y quieren decir, y se creen lo que ellos mismos, las mentiras que ellos mismos dicen, que ellos mismos mienten, y ese es su punto, pero pues nadie los ve, nadie los toma en cuenta. Es por lo menos en el caso de Calderón, pues los mexicanos no. Yo no sé quiénes, pero a quién engañará en España o en otros lados, pero a los mexicanos no, definitivamente no. Y pues patético el papel de gente como Jordi, obviamente. Gracias por darme like a este en vivo, ya nos vamos a ir en un momentito. Mi querido Jorge, mi querido Paco Aguilar, mi querida Tami, mi querido Eustaquio, mi querida abuela, a todos ustedes que han estado aquí, Tenax Vite, gracias, muchas gracias por sus regalos, a los que estuvieron dándome regalos, gracias por compartir, gracias por darle like. Mi querido Axayacatl, bienvenido, qué bueno que estuviste aquí, me da mucho gusto haberte tenido aquí también, y a todos los que han estado también y han estado dándole like al en vivo, gracias, y los invito, si no lo han hecho, mi querido Tenax, gracias también, por supuesto, bendecido fin de semana, descansen, pásenla bonito con su familia este fin de semana, diviértanse sanamente. Nos vemos el lunes a las 6:30. Recuerden, si no lo han hecho, vayan al canal de YouTube, somos la 4T Noticias, y suscríbanse. José Miranda, amigo, saludos hasta Estados Unidos. A mi otro amigo de Colorado también, muchísimas gracias y saludos. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin.